este cartel Esteban Rodríguez Olivera. Y para que sepas, Omar Hamid García Herfush, esto es personal contigo, no con el gobierno. Y tú ya sabes con quién traes la bronca. Para que sepas, aquí seguimos buscándote y no quitaremos el dedo del... En las primeras horas de la mañana, 2 operativos simultáneos sacudieron la Ciudad de México. El objetivo, desmantelar una célula criminal del Cártel de Sinaloa que operaba en las alcaldías de Iztacalco y Xochimilco. El resultado, 4 detenidos y un golpe directo a una de las organizaciones criminales más poderosas del país. La operación no fue casualidad. Todo comenzó cuando agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana identificaron 2 inmuebles sospechosos. No eran casas cualquiera. Estos lugares funcionaban como centros de almacenamiento y distribución de drogas. Lo que encontraron adentro superó las expectativas. Más de 600 dosis de diferentes drogas y un arsenal que incluía armas de fuego. Para que una operación así funcionara, se necesitaba coordinación perfecta. La SSC no actuó sola. Se unieron la Fiscalía Capitalina, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Un agente del Ministerio Público presentó las pruebas ante un juez de control, quien después de analizar la evidencia, dio luz verde para los cateos. El plan era simple pero arriesgado: golpear ambos objetivos al mismo tiempo. No podían darse el lujo de que un inmueble alterara al otro. Los elementos tácticos se posicionaron en sus lugares. El primer objetivo, una casa en la calle Oriente 247C, en la colonia agrícola oriental de Iztacalco. El segundo, un domicilio en la calle Lirio Acuático, colonia Saltocán, Xochimilco. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras los equipos esperaban la señal. Los agentes sabían que del otro lado podían encontrar resistencia armada. No era para menos. Estaban por entrar a propiedades vinculadas con uno de los cárteles más temidos de México. La casa en la calle Oriente 247C parecía una más en la colonia agrícola oriental. A simple vista, nada la distinguía de las demás viviendas de esta zona residencial de Iztacalco. Pero las investigaciones habían revelado que detrás de esa fachada común se escondía uno de los territorios de distribución de drogas más activos de la alcaldía. Los elementos tácticos rodearon el perímetro en completo silencio. El protocolo de actuación policial era claro: intervención rápida y precisa, minimizando cualquier riesgo para los vecinos de la zona. La orden del juez les permitía actuar, pero debían hacerlo respetando estrictamente los derechos humanos. El momento decisivo llegó cuando los agentes ingresaron al inmueble. En el interior encontraron a una mujer de 27 años, quien más tarde sería identificada como una pieza clave en la operación de esta célula criminal. La detención se realizó sin uso de violencia, siguiendo los protocolos establecidos. Los agentes le informaron sus derechos constitucionales mientras aseguraban el área. Pero lo más impactante estaba por venir. Durante el registro minucioso de la propiedad, los elementos descubrieron un verdadero arsenal de drogas oculto en diferentes compartimentos de la casa. El inventario final dejó a todos sorprendidos. 100 dosis de metanfetamina listas para su distribución, 207 dosis de cocaína empaquetadas, 153 dosis de marihuana y, como si fuera poco, medio kilo adicional de esta última droga almacenada a granel. Cada dosis encontrada representaba ganancias potenciales para el cártel y daño directo para las comunidades locales. Este no era un pequeño punto de venta, era una operación sofisticada de almacenamiento y distribución que abastecería una red más amplia en la zona oriente de la capital. Mientras el operativo en Iztacalco se desarrollaba, otro equipo táctico se desplegaba en Xochimilco. El objetivo, una propiedad en la calle Lirio Acuático, en la colonia Saltocán. A diferencia del primer inmueble, este lugar tenía características que lo hacían más complejo para una intervención. Era más grande y contaba con múltiples puntos de acceso. Los agentes sabían que esta no era una operación común. La inteligencia previa indicaba que aquí podrían encontrar no solo drogas, sino también elementos armados. El factor sorpresa era crucial. Cualquier error en la coordinación podría resultar en un enfrentamiento. El ingreso fue preciso y coordinado. En el interior, elementos encontraron a 3 personas, 2 hombres, uno sorprendentemente joven de apenas 21 años y otro de 49, además de una mujer de 43.
La presencia de múltiples ocupantes complicaba la operación, pero el entrenamiento previo dio resultados. Los 3 fueron asegurados sin incidentes. Lo que vino después superó las expectativas de los agentes. En diferentes espacios de la propiedad, encontraron un verdadero arsenal de evidencia. 110 bolsitas con cocaína listas para su distribución en las calles. Casi medio kilo adicional de la misma sustancia sin empacar. 41 dosis de marihuana y 2 kilos más a granel. Pero el hallazgo más significativo estaba por venir. Durante el registro, los elementos localizaron 2 armas de fuego cortas. Y ahí no terminaba todo. También encontraron documentos que abrirían nuevas líneas de investigación. Un pasaporte, una licencia de conducir expedida en Michoacán y una cartilla militar. Cada uno de estos documentos era una pieza más en el rompecabezas que conectaría esta célula con una red criminal mucho más amplia. Este no era un simple punto de venta local. Los documentos, las armas y la cantidad de droga apuntaban a algo más grande. Una operación logística completa que conectaba diferentes estados de la República. Conforme avanzaba la investigación, las identidades de los detenidos comenzaron a revelar una historia más profunda. Los 4 integrantes de esta célula criminal fueron identificados. Abacú Vera Vargas, María Guadalupe Martínez Herrera, Elba Hernández Villada y José Emiliano Vera, pero no eran simples distribuidores locales. El caso de Abacú Vera Vargas destacaba particularmente. Los registros policiales revelaron que ya contaba con antecedentes delictivos por un cargo grave, privación ilegal de la libertad. Este historial sugería que su cédula no solo se dedicaba al narcomenudeo, sino que podría estar involucrada en otros delitos de alto impacto. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de su titular, Pablo Vázquez, confirmó lo que las investigaciones apuntaban. Esta célula criminal estaba directamente vinculada con el cártel de Sinaloa. Su función era clara: la venta y distribución de droga en las alcaldías de Iztacalco y Xochimilco, 2 puntos estratégicos de la Ciudad de México. La ubicación de sus centros de operación no era casualidad. Habían elegido zonas residenciales donde podían pasar desapercibidos, mientras establecían una red de distribución que abarcaba 2 extremos de la capital: el oriente, desde Iztacalco, y el sur, desde Xochimilco. Esa estrategia les permitía controlar rutas clave de distribución en la ciudad. El decomiso en ambas propiedades, más de 600 dosis de diferentes drogas, armas y documentos, demostraba que esta no era una operación improvisada. Era una célula bien estructurada que formaba parte de la expansión del cártel de Sinaloa en la capital del país. Los documentos encontrados, incluyendo aquella licencia de Michoacán, sugerían conexiones que se extendían más allá de la Ciudad de México. La captura de esta célula criminal no fue un hecho aislado. Se enmarca en una estrategia más amplia contra el crimen organizado, una que ha cobrado un precio alto para quienes la ejecutan. El caso más emblemático: el brutal atentado contra Omar García Harfuch, el 26 de junio de 2020. Aquella madrugada, sobre Paseo de la Reforma y Monteblanco, un convoy de sicarios esperó más de 2 horas para ejecutar uno de los ataques más violentos en la historia reciente de la capital. El arsenal era impresionante: 34 armas largas, 5 fusiles Barrett, un lanzagranadas y 2.800 municiones. Los agresores llegaron en una camioneta Suburban seguida por otra de redilas, donde se ocultaba una veintena de pistoleros. Todo comenzó a las 3:44 de la madrugada, cuando las cámaras del C5 captaron a los vehículos en el cruce del Acueducto de Guadalupe e Insurgentes Norte. El ataque dejó un saldo trágico. 2 escoltas y una joven comerciante que pasaba por el lugar perdieron la vida, pero Harfuch sobrevivió. Un mes después, el 30 de julio, llegó un mensaje directo y amenazante: Omar Hamid García Harfuch, esto es personal contigo, no con el gobierno. Y tú ya sabes con quién traes la bronca. Aquí seguimos buscándote y no quitaremos el dedo del renglón. Ese cartel, Esteban Rodríguez Olivera. Y para que sepas, Omar Hamid García Harfuch, esto es personal contigo, no con el gobierno. Y tú ya sabes con quién traes la bronca. Para que sepas, aquí seguimos buscándote y no quitaremos el dedo del renglón. Señor presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, no deje por favor el caso a la deriva. El caso de Omar Hamid García Harfuch, que lejos de ser un servidor público, es una persona corrupta que con la ayuda de su puesto político
se ayuda para llevar a cabo sus actividades ilícitas, porque como ya todos sabemos, el verdadero puesto de Omar García Gerfush es el de una... La respuesta del jefe de la policía fue contundente. Su labor contra la delincuencia no se debilitaría. Hoy, el panorama del narcotráfico en México está en plena transformación. El Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del país, enfrenta una crisis interna tras la reciente detención de Ismael, el Mayo Zambada, en Estados Unidos. Este golpe ha desatado una guerra intestina entre dos facciones: los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán, y la Mayiza, liderada por Ismael Zambada Siqueiros, hijo del Mayo. Esta disputa ha convertido a Culiacán, bastión histórico del cártel, en una de las 10 ciudades más inseguras de México, según la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. Mientras tanto, en la Ciudad de México, cada operativo exitoso, como la captura de esta célula criminal, representa un golpe más en la estrategia para evitar que los cárteles establezcan su dominio en la capital del país.